El Colegio Médico llamó al gobierno a flexibilizar algunas medidas relativas a la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, planteó eliminar el control de temperatura, evaluar la posible eliminación del pase de movilidad. Para hablar de este tema y otras de la contingencia, los cuidados que debemos tener de cara a las fiestas patrias, nos acompaña el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Doctor Mesa, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Doctor, antes de entrar en el petitorio, en el detalle de cada una de las medidas que ustedes piden flexibilizar, ¿cuál es el escenario pandémico que enfrentamos hoy día? Una pandemia que continúa 2 años y medio en el Chile y en el mundo, que explica parte de las medidas que ustedes están pidiendo a la autoridad empujar. Bueno, la verdad que a nivel de colegio médico tenemos la convicción de que estamos en un escenario pandémico distinto al que teníamos en los peores momentos de la pandemia. Entre otras cosas, eso se nota, o sea, eso se traduce en varias cosas. Primero, que tenemos un número de casos diarios que van en disminución. Segundo, tenemos un porcentaje mucho mayor de personas vacunadas o personas que ya tienen inmunidad por haberse infectado con el virus. También tenemos un personal de salud que está mucho más experimentado, ha ganado mucha experiencia en el manejo de las situaciones más crónicas, más graves de la enfermedad. Y así también tenemos una comunidad que está mucho más empoderada con respecto al tema del virus. Por eso mismo creemos que después de estos 2 años y medio donde tenemos la pandemia, creemos que debemos ir recuperando de a poco, desescalando las medidas más restrictivas para acercando a un estilo de vida más normal, más al que estamos acostumbrados de forma permanente. ¿Y por qué es esto? Porque muchas medidas claramente son muy positivas para evitar contagios del coronavirus, pero también pueden tener potencialmente otros efectos que son menos positivos. Y es por eso, en un momento en el cual el escenario pandémico, desde nuestro punto de vista, es bastante más favorable al que tuvimos hace 2 años atrás, probablemente hay cosas que son más beneficiosas dejar de usarlas que los beneficios que pueden Sí. aportar en el manejo Doctor. en el manejo de la pandemia misma. Sí, vamos punto por punto. Por ejemplo, uno de los temas que ha estado más en discusión, ayer conversamos con empresas de turismo, de gastronomía, el pase de movilidad. Ustedes dicen, hoy no está cumpliendo su rol. ¿Qué está pasando con el pase de movilidad y cuál debe ser, a su juicio, como presidente del Colegio Médico o lo que recomienda el Colegio Médico, qué se debe hacer con el pase de movilidad? Bueno, el pase de movilidad, el objetivo que tiene en el fondo es un pase que indicaba que si las personas estábamos vacunadas o no estábamos vacunadas. Y por lo tanto, el gran objetivo de exigir el pase de movilidad era que sea un estímulo para que cada uno de nosotros cumpliese con su esquema de vacunación. Pero eso tiene importancia y cumple su rol cuando nosotros vemos que en todas partes se está exigiendo el pase de movilidad o cuando no existen otras alternativas que eviten tener este pase, como por ejemplo hoy está autorizado que en vez de pase de movilidad uno pueda presentar un PCR que se hizo que esté negativo en las últimas 24 o 48 horas. Por lo tanto, si vamos a detener el pase de movilidad, y ese es el llamado que nosotros le hicimos a la autoridad, es para que cumpla el objetivo de estimular que la población esté vacunándose cada día más, que un porcentaje aún mayor del que ya tenemos cumpla con su esquema de vacunación completo. Y eso creemos que se puede mejorar. Por lo tanto, independientemente que hoy se plantee suspender o mantener el pase de movilidad, lo que es importante para nosotros es hacer una campaña nuevamente masiva, conversar con la comunidad, conversar con todos los actores para que el mayor número de personas se vacunen. ¿Y cuál es el objetivo de esta vacunación? No es terminar la pandemia, sino que el objetivo de esta vacunación es evitar que un número mayor de personas adquiera una forma grave de la enfermedad que requiera hospitalización e incluso requiera o corra el riesgo de fallecer. No olvidemos que todavía tenemos un número importante de personas que semanalmente están Doctor. muriendo como consecuencia de la infección. Pero tenemos, Adelante, Andrés. sí, las cifras que conocimos por lo menos ayer, 3.600.000 personas que están rezagadas, 800.000 de ellas que no han recibido ninguna vacuna en nuestro país, el resto 2,5 millones que están rezagadas en la primera dosis de refuerzo, segunda dosis de refuerzo. ¿Cómo, sin el pase de movilidad, por ejemplo, nos ponemos en ese escenario, cómo se motiva a esas personas a actualizarse en el tema de la vacunación? Y una segunda parte, seguramente el gobierno ya lo mencionó, va a haber una quinta dosis para los grupos más vulnerables en términos sanitarios en esta pandemia. Me hago entender. En el fondo, ¿cómo se motiva también a ellos, sin pase de movilidad, a vacunarse? Bueno, acá también tenemos que nosotros, y apelamos justamente a la ¿Mm? solidaridad que tenemos todos los chilenos en el sentido que el vacunarse no es solamente un elemento
que involucre a uno en forma individual, sino que también es un método de protección colectiva. Ya. Si yo estoy vacunado, tengo menos riesgo de poder tener una carga viral alta, de tener una enfermedad grave, que por ejemplo, si yo no me vacuno y me infecto y requiero una hospitalización en UTI, yo les voy a estar quitando la posibilidad a un paciente que está en lista de espera quirúrgica o una gran cirugía de poder ser operado porque no tiene salida para una cama UTI o una cama UCI posterior. Por lo tanto, este es un llamado y hacemos ese llamado solidario a la comunidad a que nos vacunemos, no solamente por un tema de salud personal, sino que también para que podamos avanzar en términos colectivos en una mejor salud para todos los que habitamos en nuestro país. Es que uno piensa, doctor, y hago el punto, insisto en el número, 3,5 millones de personas que no se han vacunado, con la restricción del tema del pase de movilidad. Uno se imagina que sin la restricción del pase de movilidad esa cifra podría ser mayor. Más allá de un llamado a la solidaridad, usted y yo todos entendemos que es necesario vacunarse y vacunarse al día, pero mucha gente al final, en este escenario, incluso con bajos contagios, la comunicación de riesgo que se ha ido perdiendo, va a decir, ¿sabe qué? Ya la pandemia se fue. Bueno, es por eso que tú has dado algo que para nosotros es muy importante, es cómo transmitir esa comunicación de riesgo, de tal modo que podamos transmitirle un mensaje a la comunidad en el cual puedan entender claramente cuál es la importancia de la vacunación. Y en ese sentido yo creo que todavía como país podemos avanzar mucho. Una campaña masiva, amplia, que llegue a toda la comunidad para que todos consideremos la posibilidad de vacunarnos y a su vez dar todas las facilidades para las personas que a lo mejor tienen dudas o que a lo mejor quieren vacunarse, pero por distintos factores laborales, hasta de flojera o porque están cansados, no puedan tener acceso a la vacuna. Nosotros como país le mejoremos la accesibilidad para que en cualquier momento puedan vacunarse. Y este es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo en conjunto porque creemos que la vacunación en nuestro país ha sido uno de los grandes elementos pilares justamente en los resultados, en los buenos resultados que ha tenido el manejo de la pandemia en Chile. Doctor, el control de temperatura, que uno lo ve ya prácticamente ocurre en muy pocos lugares. Aquí en el canal, por ejemplo, a la entrada se sigue haciendo en algunos lugares, sobre todo en lugares de trabajo. ¿Es necesario hoy día el control de temperatura? ¿Mide algo, por ejemplo, una persona que, no sé, que marque 38, 37,5? ¿Te dice algo respecto a las variantes que estamos viendo hoy día? No, en este momento creemos que no tiene ninguna utilidad en el manejo de la pandemia el control de la temperatura. Sí es importante que la comunidad entienda que si ellos detectan que tienen fiebre, temperatura elevada, ellos mismos se abstengan de acudir a lugares masivos y vayan a hacerse un testeo, porque independientemente que hay múltiples causas por las cuales podamos tener temperatura aumentada, siempre en el contexto de una pandemia es bueno descartarlo precozmente que sea por COVID. Y por eso el autoexamen, el autotesteo o concurrir a los lugares de testeo que tiene el Estado es súper importante que sea de forma precoz. Y mientras uno no tenga la certeza que si tengo fiebre, que no tengo la certeza que no sea COVID, evitar estar en lugares en los cuales yo tenga la posibilidad de contagiar a otras personas, estar en lugares cerrados Sí. y, por supuesto, si yo tengo fiebre, usar mascarilla mientras descarte que tenga COVID. Doctor Mesa, otro tema importante, ha estado la discusión durante las últimas semanas, sobre todo en colegios, mascarillas. ¿Cuál es la opinión del Colegio Médico respecto al uso de mascarillas? Y no solamente me limito a colegios, me limito, por ejemplo, en los trabajos, en lugares cerrados. ¿Cuál es la recomendación de ustedes respecto al uso del barbijo? Bueno, nosotros creemos que la mascarilla ya está permitido no usarla en lugares amplios donde esté ventilado, al aire libre, etcétera. Creemos que también en este momento los beneficios para que los niños dejen de usar mascarilla en sus lugares de clase también los beneficios superan los inconvenientes Dentro y de fuera de usar la la sala. mascarilla. Dentro y fuera de la sala. Ya. Porque claramente en los niños, dado el nuevo escenario pandémico que tenemos, claramente el uso de la mascarilla les dificulta algún grado de sociabilización con sus compañeros de curso, sobre todo en aquellos niños que tienen algún trastorno del aprendizaje. Por lo tanto, nosotros creemos que para darle esas libertades a los niños que puedan estar dentro y fuera de sus clases sin mascarilla, tenemos que darle otras facilidades. Primero, lo de la vacunación, optimizar los estándares de vacunación en el sector escolar y mantenerlo en lugares lo mejor ventilados posible. Eso es fundamental hacerlo. Y también, frente a síntomas, y ahí que esté toda la comunidad educativa muy bien documentada al respecto, frente a síntomas que sean precoces, poder identificar a los niños que potencialmente puedan estar infectados y aislarlos precozmente. Sí, también sale hoy día publicado en la tercera PM, doctor Mesa, que las autoridades de salud y también de educación en el país
en las próximas horas, días, van justamente a proponer, a proponer, sí, medidas respecto a lo que estamos conversando. ¿Usted las ve necesarias? En el fondo la autoridad se va a poner, uno siente por lo menos lo que dice la tercera, que se va a poner al día respecto a esto. ¿Es el camino correcto? Porque muchos pueden pensar, ay, ¿qué pasa si es que viene un nuevo brote, doctor? Si es que viene, por ejemplo, el 18 de septiembre y hay un nuevo salto en los números con este tipo de medidas, ¿qué se hace? Bueno, eso es lo importante que nosotros tengamos. Por un lado, vamos a liberar algunas de las restricciones que hoy tenemos, como hablamos de la mascarilla en el caso de los niños, pero por otro lado, tener fortalecidas otras estrategias que puedan disminuir el riesgo de tener brotes masivos. Y en ese sentido, si ya no vamos a usar las mascarillas dentro de las clases, tenemos que tener un sistema de detección precoz de síntomas para aislar precozmente a esos niños, tenemos que tener las salas lo mejor ventiladas posible, priorizar todas aquellas actividades que podamos realizar al aire libre, realizarlas, y si cualquier niño o papá sepa que sus niños tienen algún síntoma atribuible o sospechoso al COVID, no lo envíe al colegio y le haga el testeo correspondiente. Paralelamente a eso, un esfuerzo colectivo de toda la comunidad educativa a que los niños, profesores, todo el personal auxiliar, administrativo de los colegios y por supuesto que los apoderados estén con sus vacunas al día, porque es una forma Sí. también de permitir que podamos Doctor, ir asumiendo nuevas libertades. yo le preguntaba antes, lugares de trabajo, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación de ustedes? Hay lugares, obviamente, que hay lugares abiertos, la mayoría trabaja en lugares cerrados. ¿Cuál es la recomendación de ustedes respecto a lugares cerrados de trabajo? Porque es muy distinto, no sé, una fábrica que una oficina, depende, obviamente, la casuística. Acá lo importante es el concepto de la ventilación. Si yo Ya. estoy en un lugar muy bien ventilado y donde logro establecer un distanciamiento físico adecuado, obviamente también podría uno dejar de usar la mascarilla. Pero si estoy en un trabajo donde hay mucha gente trabajando en forma muy cercana, donde no hay la ventilación adecuada, obviamente, y hay personas, sobre todo con algún factor de riesgo de tener posibilidad de infectar más gravemente, es preferible usar la mascarilla. Transporte Y lo público, por importante ejemplo. es que en el transporte público creemos que es un lugar donde no se cumple ninguna condición para dejar de usar la mascarilla. Ya. O sea, son lugares mal ventilados, con muchas personas, por lo tanto, y las personas sí o sí tienen que ir en ese medio, no es una opción. O sea, no es que yo elija irme o no en una micro, irme o no en el metro. Para ir a trabajar tengo que ir en ese lugar, por lo tanto, ahí tenemos que protegernos entre todos y en esos lugares, como el metro, locomoción colectiva, debe exigirse el uso de la mascarilla. Estamos entrando, doctor, después de todo lo que hemos conversado, en una nueva etapa de la pandemia, de acuerdo, porque claro, el Colegio Médico en su minuto incluso fue muy duro con la anterior administración respecto a las medidas que se estaban tomando, la comunicación de riesgo, y uno recibe esto como ciudadano viniendo al Colegio Médico, para uno es una sensación como de un punto de inflexión. ¿Estamos entrando en una nueva etapa dentro de esta pandemia, por lo menos en nuestro país, de acuerdo a lo que hemos estado conversando? Sin duda, es un nuevo escenario, entre otras cosas, por lo que me preguntabas al comienzo de la conversación, y a eso debo sumar que las variantes que están hoy circulando tienen una letalidad mucho menor, o sea, el riesgo de morir por ellas es mucho menor que el que teníamos antes y tenemos un personal mucho más especializado y con mucha más experiencia en el manejo de esto. Por lo tanto, claramente estamos en una situación pandémica totalmente distinta. Si a eso le agregamos el alto porcentaje de personas vacunadas que tenemos en nuestro país, obviamente nos permite ir recuperando algunos elementos de nuestras libertades que normalmente teníamos. Pero lo que quiero insistir con respecto a lo que me preguntabas de que el colegio tuvo en su momento una postura bien drástica, bien crítica, la seguimos teniendo en todo sentido. Lo que Ya. pasa es que el escenario hoy es distinto. Y en el fondo lo que el colegio médico, independientemente de la autoridad sanitaria que esté al mando en este momento o el gobierno que esté al mando, nosotros vamos a hacer las propuestas a la comunidad pensando en el bienestar de la comunidad, como si dentro de esa comunidad están nuestras propias familias. Por lo tanto, eso es una convicción basada en evidencia científica más que cualquier Claro. otra consideración. Y también, doctor Mesa, para ir terminando, ¿ustedes sienten que justamente recuperar esa comunicación de riesgo, que desde el Colegio Médico ha sido la principal crítica a la actual administración, con la nueva ministra de Salud, la doctora Aguilera, sienten que ese es el principal desafío, recuperar esta comunicación de riesgo de la mano, por ejemplo, con estas medidas que estamos comentando que seguramente las van a anunciar en las próximas horas? Supuesto, creemos que la comunicación de riesgo es fundamental, de tal modo que toda la comunidad en forma documentada pueda tomar las decisiones y disminuir conductas que sean de riesgo. Y en ese sentido creemos que es una responsabilidad de todos nosotros, de cada uno de nosotros colaborar para que el control de la pandemia sea lo más precoz posible para recuperar no solamente la normalidad en nuestra vida diaria, sino que también
podamos asumir los otros desafíos sanitarios que hoy son un problema tanto más serio que es la pandemia misma de COVID, como por ejemplo las listas de espera que se han acumulado, como por ejemplo el tema de salud mental en nuestra comunidad, las agresiones en el personal de salud, entre otras prioridades que tenemos como país. Doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, como siempre le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todas y a todos y que tengamos todos unas muy felices fiestas patrias. Igualmente, doctor.